Gracias por asistir hoy en este horario tan particular para nosotros y ya que vamos a estar casi como en familia la gente que estamos, pues bueno, pues vamos a hacerlo un poco más ameno. Como sabéis, la temática de la mesa es las fundaciones y el deporte, es decir, el traspaso de todos esos aspectos que tiene el fútbol en la sociedad, cuál es la implicación en otros ámbitos, que no sea la liga, que no sean los goles, que no sean los rankings, que no sean los presupuestos, que no sean los fichajes, sino esa participación en otros ámbitos, devolver, como dice alguna de las fundaciones, devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado al equipo. Y para ello contamos hoy con la asistencia de Yolanda, por parte de la Fundación de Athletic Club Bilbao, de John, por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, y de Gruch, por parte de la Real. La dinámica de la mesa será la normal. Ellos tendrán unos 15 minutos para la exposición de cuál es la función que ejerce cada una de las fundaciones en cada uno de los 3 equipos de primera vascos. Y después, pues bueno, dejaremos un turno de palabra para hacer las preguntas que consideréis. Así que... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar me gustaría agradecer a la organización la invitación que ha cursado a la Fundación Athletic para participar en este congreso y bueno, también a Jonathan como coordinador de la mesa. Y bueno, saludo a 2 compañeros de 2 equipos con los que ya vamos compartiendo determinado trabajo. La presentación que yo os voy a hacer es, bueno, contaros de alguna forma qué es lo que hace la Fundación Athletic dentro del trabajo o dentro de su línea de trabajo de responsabilidad social, ¿vale? La Fundación Athletic lleva más de una década de años trabajando, desde que se creó allá por el 2003, y el objetivo principal que tiene esta fundación es devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al Athletic, y que no es poco, sino que yo creo que en este caso podemos decir que la sociedad bilbaína, la sociedad vizcaína y la sociedad también del resto del Estado y del mundo, que para eso somos del Athletic, pues yo creo que nos da mucho y nosotros queremos devolver a través de actividades que tienen un marcado carácter social, deportivo y cultural, parte de eso que recibimos por parte de la sociedad que nos acompaña. La presentación que voy a hacer hoy me parecía que lo más adecuado, porque en muchas ocasiones creo, y luego podríamos hablar de cómo se comunica el trabajo de las fundaciones, es qué es lo que hacemos. Lo que he hecho ha sido dividir o señalar las actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de esta temporada, ¿vale? La temporada 14-15, porque me parecía que podía ser más significativo y era una forma mejor de entender las actividades que realizábamos. Por eso, en primer lugar, señalando un poquito cuáles son las actividades sociales que hacemos, lo que pretendemos con las actividades sociales es que el deporte, y el fútbol en particular, sea también un elemento integrador, bajo ningún concepto un elemento que pueda ser excluyente o motivo de confrontación, sino que sea un elemento de inclusión de determinados colectivos dentro de la sociedad de la que forman parte y que no deberían haber salido. Y por eso desde la Fundación Athletic venimos trabajando desde hace tiempo, o por lo menos sí que me atrevo a decir desde el 2011, que esta junta directiva, a la cual yo pertenezco como directiva en la junta que preside Josu Urrutia, desde el 2011 venimos trabajando. Venimos trabajando en una serie de proyectos y con una serie de colectivos que yo creo que es importante reconocer o señalar, y sobre todo también porque aparte de la labor que estamos haciendo con esos colectivos, que ahora os voy a ir pasando y contando, también estamos haciendo una labor dentro del propio club con el voluntariado corporativo que se está desarrollando dentro de la propia entidad. Uno de los proyectos que llevamos trabajando es el proyecto con las personas sin techo. Lo hacemos con la entidad RAIS, es una entidad de apoyo a la inserción sociocultural, y estamos trabajando con 20 personas en este momento, 20 personas sin techo, con las que entendemos que el fútbol puede ser un elemento de inclusión social. Y como veis en la foto, para los que seáis de nuestro entorno, pues Cuco Ciganda, el entrenador del Bilbao Athletic, pues es el entrenador también de este equipo de personas sin techo. El proyecto Aleguiña es un proyecto que desarrollamos junto con la Fundación Síndrome de Down y con Goravide, la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual, y en el que venimos trabajando con un grupo de 20 chavales entre 10 y 17 años, y lo que pretendemos trabajar con ellos son todas las habilidades sociales, psicomotricidad, hábitos de higiene, hábitos de compañerismo, y venimos desarrollando este programa desde la temporada 11-12, con también
personas del club y, como veis, bueno, pues con la participación en algunos casos de jugadores del primer equipo, pues ahí le vemos a Gorka Iraizoz, el portero, en este proyecto. Siguiendo con el tema de las personas con discapacidad, que para nosotros ha sido un colectivo que creíamos con el que teníamos que trabajar, y siguiendo el proyecto Aleguiñá con niños y niñas de 10 a 17 años, hemos colaborado con la Federación Vasca de Deporte Adaptado en la Liga y Copa Vasca de Fútbol Adaptado. La Liga Vasca de Fútbol Adaptado es una liga que la realiza la Federación y que cuenta con el apoyo del Athletic, también de la Real Sociedad y de asociaciones de los 3 territorios, pero la Copa la desarrollamos en un día de encuentro en Lezama, donde la participación viene siendo de alrededor de unas 200 personas, en las que personas con discapacidad, familiares y amigos viven un día especial en Lezama, donde también trabajamos el sentido de pertenencia, habilidades motrices, trabajamos tema de higiene, compañerismo, bueno, ese tipo de habilidades que creemos que son fundamentales para la vida diaria de este colectivo. Otro proyecto que para nosotros es muy importante es la Escuela de Fútbol Bakuba, que desarrollamos con la asociación Bakuba. Es una asociación que trabaja en Bilbao la Vieja, una zona donde podemos tener un poquito más de exclusión social en nuestro entorno, y trabajamos con 70 chavales con los que fundamentalmente lo que estamos trabajando son mucho los temas de disciplina, bueno, pertenencia a grupo, compañerismo, aceptación de normas, etcétera, etcétera, y venimos desarrollando esta Escuela de Fútbol Bakuba desde hace 4 años, y en este momento son 70 los chicos y chicas que participan de este proyecto. Con una cosa añadida, estamos hablando de chicos y chicas en riesgo de exclusión social, que la casa donde juegan es Lezama, lo que ello supone también un poco de la sensación esa de orgullo de que el resto de equipos, cuando participan y compiten conmigo, donde se acercan son a las instalaciones del Athletic Club. Venimos desarrollando también, empezamos con este proyecto, el de ayuda a personas con movilidad reducida en el viejo San Mamés, pero el viejo San Mamés nos permitía el acceso, era vergonzoso, pero lo voy a decir, a 15 personas en silla de ruedas, no tenía acceso para más personas. En este momento hablamos que en el nuevo San Mamés personas con movilidad reducida en silla de ruedas pueden entrar alrededor de 220 personas con sus acompañantes. Hemos puesto también en marcha un proyecto de ayuda a las personas con movilidad reducida con la participación de una media de 25 voluntarios en cada partido y una ayuda a 80-100 personas en cada partido que acuden a nuestras instalaciones. Hemos puesto este año un proyecto piloto del que nos sentimos muy orgullosos, es el programa Bestalde Apsis, que estamos trabajando con presos que están en libertad provisional o en tercer grado, y lo que estamos intentando con ellos es hacerles ver que tienen posibilidades y habilidades para volver a la vida diaria y reencontrarse en la sociedad en la que, bueno, después de un tiempo, por determinadas causas, han estado privados de libertad, han vuelto. Estamos trabajando con 10 presos en este proyecto piloto y, como podéis ver aquí, pues es un día en Lezama donde jugadores del primer equipo, Gurpe, Valenciaga, Beñato, Guillermo, participaron y compartieron el día con ellos. Y otro proyecto en esta línea de proyectos sociales que hemos puesto en marcha es un programa con la Red Salud Mental de Osakidetza, trabajando con centros de día, donde estamos haciendo algo similar a lo que hacíamos con las personas con discapacidad intelectual, también con personas con enfermedad mental. Nos parece muy importante, bueno, el estigma acompaña en muchas ocasiones a la enfermedad mental, y a través del deporte y a través del fútbol creemos que podemos hacer un apoyo importante. Dentro de las actividades sociales estamos ahora mismo también con otros 3 proyectos en marcha. Un proyecto para trabajar con Cruces, Cruces, el hospital de referencia de toda Vizcaya, donde estamos trabajando en la idea de customizar material hospitalario para niños que tengan que ser atendidos en el hospital, y algunos espacios del hospital dedicados a niños también se está trabajando en la idea de customizarlos con imágenes del Athletic y, bueno, trasladar un poco la idea de superación, de esfuerzo, de valentía cuando tengamos que trabajar con estos niños que puedan estar enfermos. Hay un proyecto que pondremos en marcha en septiembre con refugiados políticos y seguiremos trabajando en un proyecto exterior. Todo esto, como veis, el público objetivo es un público que vive en Vizcaya o vizcaíno, pero tenemos también la idea de trabajar con un proyecto exterior que ya hemos hecho, diríamos, en ediciones anteriores hemos estado en Etiopía y en Honduras, y ahora mismo estamos viendo cuál va a ser el que se desarrolla. Actividades culturales. Como os decía, teníamos intención de devolver a la sociedad a través de actividades sociales, pero también a través de actividades culturales. Y para nosotros es muy importante atraer a un público que a priori está muy interesado en el tema deportivo, pero también acercarle al mundo cultural
que puede ser el fútbol una excusa para acercarnos a él, ¿vale? Y queremos que la gente que normalmente acude a los espectáculos futbolísticos también tenga una reflexión cultural y una participación crítica de lo que el fútbol puede hacer. Y con ello pues, promocionar determinados valores que van unidos a nuestro club. Tenemos el Thinking Football Film Festival, que también lleva unas cuantas ediciones, y hemos conseguido pues, a lo largo de todas ellas trabajar temas que yo creo que son interesantes, como pueden ser la inmigración, la discriminación, la homosexualidad, la venta de jugadores, la trata de niños. Bueno, hemos puesto encima de la palestra a través de películas algunas cuestiones culturales y sociales alrededor del mundo del fútbol. El Thinking Film Festival me ha venido a la cabeza una actividad que hemos venido desarrollando con ambas fundaciones, y de hecho hemos tenido un reconocimiento de la asociación EGOAC de gays, lesbianas y transexuales, porque en el Thinking Film Festival pusimos sobre la palestra también trabajar o poner una realidad como es la homosexualidad en el mundo profesional, de fútbol profesional, que es algo que cuesta bastante hablar de ello. El Bercho Derby es otra actividad cultural que hacemos con nuestros amigos de la Fundación Real Sociedad, y es una forma de esa rivalidad sana, dirimirla con la palabra y a la vez potenciando algo que es muy nuestro, que es nuestra cultura y nuestro idioma. Llevamos ya unas cuantas ediciones, en función del partido realizamos el Bercho Derby o en Donosti o en Bilbao, y yo señalaría que esta última edición la hicimos en la UPV y contamos con la presencia de unas 500 personas, pero un público joven que yo creo que es muy interesante también ese acercamiento que tuvieron al Bercho Derby. La Corrica, seguimos con la idea de potenciar y de apoyar la cultura y el euskera, y bueno, tendremos también ahora en noviembre el ciclo de literatura y fútbol. Acabo con las actividades deportivas porque quería poner otros pequeños vídeos. En las actividades deportivas quiero dejar claro que estoy hablando de la Fundación de Actividades Sociales, Culturales, Deportivas. La Fundación Athletic dedica una parte muy importante de los recursos a potenciar el deporte de base y el deporte de cantera. En eso no he querido entrar. Quiero decir que ahí tenemos una parte que trabajamos con clubes conveniados, tenemos centros médicos, damos formación a técnicos. He entrado más en esas actividades que le devolvemos de alguna forma a la sociedad. Y hemos recuperado también la idea del fútbol kalean, esa idea del ¿puedo jugar contigo?, que hacíamos antes, intentar superar la parte competitiva poniendo en marcha este proyecto en el que los niños se autogestionan su tiempo y en el que a lo largo de este año han participado 500 personas, aunque también reconocemos de alguna manera que tenemos que hacer una lectura de cómo ha funcionado en los últimos años. Y os había traído dos pequeños vídeos que yo creo que también ponen muy de manifiesto qué es lo que hace el Athletic. El fútbol de este año, cuando acabó, esa reflexión que hacemos alrededor del fútbol, y yo creo que resume muy bien parte de los valores de la Fundación Athletic. It's really inspiring to come to a place like Athletic Club where the city and the club are so closely intertwined with each other. It's something I wish we had more of in the UK, in England. It's not common in Germany to have a foundation that works with kids and stuff like that, and the club seems to be very situated within society, and it's very exceptional. You see it in all the films that are showing here today, and that's very important, that soccer can be used as a tool for social change. I was very surprised to know that a football club organizes a film festival, because football certainly is not only a game. It's about bringing people together, fair play, it's about connecting the whole world. It's really great that Athletic Club thinking globally to bring all the people together in one nice event. It shows that Athletic Club Bilbao is thinking more about than just winning matches. A chance for the local fans here in Bilbao to see football cultures from across the globe, but it's also great for the filmmakers to be able to come to such a beautiful city. I was here in Bilbao last year, had a phenomenal time at the festival, so it is a huge honour to be back here in this beautiful city with such an amazingly strong football culture. It's a place you immediately feel at home. En el Festival de Fútbol de este año, la participación fueron de 2.000 personas las que a lo largo de toda la semana acudieron. Ya por último, este es otro vídeo. Perdón.
Málaga. Es otro Mi hijo vídeo es de un otras forofo del características. fútbol, juega en el Peñaleti de Santurce. El señor rojiblanco lo conocí por internet y le digo, mira, ¿cuál sería tu sueño? Y me dice, jugar con el Atleti. Y digo, bueno, pero es que eso es imposible. Me decía, ya, pero es que es un sueño. ¿Quién es el capitán? ¿Los conoces? ¿Quién dijo que nos ibais a ganar a nosotros? A ver. Yo. ¿Tú? Hay que demostrarlo ahora, ¿eh? La idea era mantenerlo en secreto hasta última hora. Ellos pensaban que iban a entrenar hoy tan normal y han llegado y de repente se han encontrado con pues que estaba el Atleti esperándoles. Y la verdad es que para ellos es una gran ilusión. Estoy en la Peña Atleti y hemos jugado un partido contra el Atleti. Para cualquier niño de estos que al final pues eso, pasan frío, entrenan con lluvia, con granizo, jugar contra los jugadores del Atleti es su sueño. Ellos quieren ser ellos. Yo les he visto a todos alucinados, o sea, alucinados. He visto cada cara que, vamos, no se me va a olvidar. Y esto para los chavales es un bonito gesto que no van a olvidar nunca y demuestra los valores del Atleti Club. Bueno, pues esto es lo que hacemos y también quería que vierais a través de estos dos vídeos cómo el voluntariado, también la participación del propio personal y los jugadores, pues para nosotros también es muy importante. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Vale, mi esker Yolanda y Thank you very much, Yolanda. And from the 10 that has been longer in the first division to the newcomer, Eva Sports Society. So now we give the word to John. The speaker doesn't speak Basque. Also the smallest team in La Liga, one of the smallest teams in Europe, and it means the world. Somos uno de los equipos más pequeños de la liga, uno de los equipos más pequeños del mundo. Les doy a todo el público internacional muchas gracias por venir. Teníamos una... Sí. Perdón, son las cosas de estar en directo. Entonces, por nuestra parte, bueno, pues deciros eso, que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a toda la gente internacional por prestar atención a uno de los clubes más chiquititos, ¿no? Y no podíamos empezar una presentación al lado de dos grandes figuras, ¿no? Sin hablar un poco de qué es Eibar o qué significa Eibar, ¿no? Yo os podría contar muchas cosas. Bueno, comparado con lo que cuenta Yolanda, lo que va a contar Guruch, puedo contar muchas menos cosas de lo que hacemos en la Fundación, pero me gustaría también contaros algo de lo que es nuestra historia reciente por poner el mapa, porque todo el mundo conocéis qué es el Atleti y qué es la Real. Entonces, nosotros somos el equipo de fútbol de un pueblo, y sí, digo un pueblo, muy chiquitito, de 27.000 habitantes, en el corazón de las montañas de Euskadi. A medio camino, aunque somos guipuzcoanos, entre la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa, con dos grandes vecinos, el Athletic y la Real, y a nivel de Euskal Herria, otros dos grandes vecinos en segunda, como son el Osasuna y el Alavés. Entonces, en un mercado, vamos a hablar en términos de marketing, absolutamente colmado de expectativas, tanto en primera como en segunda, nosotros ascendemos a primera la temporada pasada y nos encontramos con, pues eso, ese panorama que ya está lleno y qué podemos hacer nosotros de distinto y cómo podemos, entre comillas, vender nuestro producto de una manera que nos ayude a diferenciarnos de lo que tenemos tanto en primera como en segunda, ¿no? Bueno, pues eso es Eibar, ese puntito rojo en el medio del mapa. Somos prácticamente el centro de este pequeño país de 2 millones y pico de habitantes y podéis ver en la foto que somos un sitio absolutamente chiquitín entre las montañas, ¿no? Cuando viene gente,
extranjera, y ha venido mucha gente extranjera a Eibar, nos hablan de que les parece que están en Suiza, por las montañas, los Alpes, ¿no? Si os fijáis, bueno, creo que me tengo que levantar, pero en la parte de abajo está el estadio de fútbol. ¿Lo podéis ver? Eso es, exactamente ahí. Si alguna vez vais en autopista de Bilbao a Donosti, os podéis fijar que desde la misma autopista se ve el estadio. ¿Qué significa esto? Todo esto es un poco el componente humorístico para que sepáis qué es Eibar, dónde estamos y qué supone. Bueno, pues esto supone una lucha absoluta contra las circunstancias y los elementos naturales. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio para absolutamente nada. Y entonces, yo soy de Bilbao, admiro pues el hecho de que en Anoeta o en San Mamés, para hacer cualquier cosa, tienen muchísimo espacio. Nosotros no tenemos espacio. Y además estamos en un entorno que es un pueblo pequeño, un pueblo donde hay un cine, porque es de concesión municipal. No hay ningún otro sitio más que un frontón para hacer eventos y con eso tenemos que jugar. 4 o 5 colegios y una masa social de 27.000 personas. Es muy difícil, pero aún así podemos hacer cosas, ¿no? Pues sabiendo que ese Eibar lo he puesto más en inglés porque hemos tenido muchísima repercusión, ascendimos a Primera División y la Fundación ahí tuvo un papel fundamental a la hora de cumplir el último requerimiento antes de ascender deportivamente a Primera, que era completar una ampliación de capital de 1.782.000 euros, cuando somos uno de los pocos equipos que nunca ha tenido deudas y que lleva 75 años de historia prácticamente con superávit, esta temporada incluida, y se nos obligaba, por ley, a recaudar ese dinero, ¿no? La Fundación tuvo un papel fundamental como suscriptora de acciones, esa ampliación de capital y, bueno, como tractora de un proceso, gracias también al Departamento de Comunicación, en el cual internacionalizamos nuestra marca y conseguimos que muchísima gente comprase acciones al precio de 50 euros sin obtener nada más a cambio que una acción, y tenemos más de 10.000 accionistas en 69 países de todo el mundo. Podéis entrar a nuestra página web, sdeibar.com, apartado de accionistas, y echáis un ojo. Es absolutamente increíble para un pueblo de 27.000 habitantes esto. Ahí la Fundación tuvo un protagonismo importante, fue la primera que compró acciones y fue la que lideró de cierta manera ese proceso. Y la Fundación ha encontrado su hueco diferenciado, por supuesto, que haciendo actividades en el fútbol base, actividades con niños, todo el tema social, pero nos hemos significado convirtiéndonos en un departamento muy polivalente y muy útil, muy cerca del despacho del presidente, bueno, porque tenemos muy pocos despachos, somos 10 personas en el club, y esto nos permite una agilidad enorme, con lo cual siempre que hay que organizar un evento, un agradecimiento, una conferencia, una salida, lo que sea, la Fundación se hace carga de ello. Y entonces hemos encontrado ese hueco y funciona muy bien, de una manera muy ágil, y a veces, igual que me dan envidia ciertas cosas, cuando tenemos reuniones de fundaciones en la liga y la gente comenta lo difícil que es para ellos que les den la presencia en comunicación que les gustaría tener, porque el primer equipo se lo lleva todo, yo ahí puedo sonreír y decir que yo tengo la suerte de que me levanto de mi mesa, toco la puerta del presidente, le digo, ¿podemos hacer esto? Y lo hacemos, y en 5 minutos lo estamos haciendo, y en 10 minutos estamos ya en la tele. Entonces, eso para nosotros es fantástico, ¿no? ¿Qué más podemos contar sobre la actividad? Bueno, nosotros en Eibar lo que comentamos es que tenemos un problema con el espacio absolutamente importante, ¿no? Tenemos un estadio como San Mamés que pasa de los 50 y pico mil asientos, Anoeta son 32.000, bueno, nuestro estadio tiene 5.100 asientos. Es un estadio pequeñito de pueblo y es un estadio obsoleto, de los años 70, la mayor parte, la parte de cimentación de los años 40, y la Fundación ha tenido un papel muy importante a la hora de pensar o de repensar qué estadio queremos o qué modelo de estadio queremos, hacia dónde queremos ir y qué podemos hacer con la obra arquitectónica más importante quizás de los últimos tiempos en una ciudad tan pequeña, ¿no? Mientras los grandes equipos del mundo y los ganadores de títulos de Copa y de Champions y de ligas piensan en hacer centros comerciales, en tener un hotel, un restaurante enorme y demás, nosotros no podemos pensar en esas cosas por un problema de dimensión, y la Fundación lo que hace es precisamente pensar en un modelo alternativo que pueda funcionar y que pueda funcionar en Eibar, en un sitio donde además el espacio es escaso. Es decir, si yo construyo un hotel ya no tengo sitio para nada más, y eso no funciona en Eibar. ¿Qué puede funcionar? Que puede tener además una parte de devolución, como decía Yolanda, a la sociedad de lo que ellos nos dan, ¿no? O sea, se han gastado casi 2 millones de euros en comprar acciones, tenemos que devolver algo. Y entonces nosotros lo que concebimos desde la Fundación fue un proyecto estratégico de futuro para el club que se llama Ipurua Taiarra. En el euskera de Eibar, en euskera Batua, decimos Taiarra, pero en Eibar se dice Taiarra.
¿no? Tienen hasta una manera especial en euskera para decir taller. No hablan de fábrica, lantegi, hablan de tallar, ¿no? Los haitites iban al taller. Y entonces, nosotros tomamos ese nombre para nuestro proyecto. Queremos que nuestro estadio sea parte de ese espíritu ibarrés, de ese gen vasco del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la industrialidad, ¿no? Y lo llamamos Ipurua Taiarra. Ipurua Taiarra es la forma de expandir ese estadio y que donde antes no había algo, podamos sacar algo. Lo explicamos un poco mejor. Nuestro estadio son 4 tribunas, cada una diferente, que están todas fundamentadas sobre una cimentación que se hizo en los años 40 con los restos de los bombardeos de la Guerra Civil. Mucha gente, si hablamos de Guernica, le suena un grandísimo bombardeo, la primera vez en Europa contra población civil, pero otras localidades como Durango o como Eibar fueron bombardeadas hasta quedar en pie el ayuntamiento y la iglesia, ¿no? Bueno, pues nosotros, con todos los restos de todas las casas derruidas, nivelaron una zona de la colina e hicieron un estadio de fútbol. ¿Eso qué implica? Pues que bajo el estadio tú no tienes cimientos, tienes escombro. Entonces nos planteamos renovar el estadio y cuando se empezó a escarbar vimos que había toneladas y toneladas de escombro que había que sacar. Pero si sacábamos eso, sacábamos espacios huecos que podían dar a la calle y podíamos crear cosas. Y entonces la Fundación lo que dijo es, bueno, aparte de necesidades básicas de un club, como es tener una tienda o tener una pequeña cafetería, restaurante, queremos tener algo que otros clubes pues no han hecho y diferenciarnos por ese camino. Y en nuestro caso vamos a tener 2 aulas de formación de 60 metros cuadrados cada una y en el futuro alguna más. Y crear esa diferencia en el mercado que queremos tener, ¿no? A través de la formación. La formación con personas jóvenes y sobre todo para vincularlas al mundo del deporte. Estamos pendientes de anunciar ya un acuerdo con la Universidad del País Vasco, otro con la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Hemos cerrado un convenio con la Universidad de Swansea en Gales y a través de todo ello esperamos implementar una serie de nuevos cursos de formación a lo largo de la próxima temporada, empezando en octubre más o menos. Bueno, pues queremos tener cursos oficiales de entrenador de fútbol para chavales, entrenador de porteros. Queremos tener a través de la universidad cursos un poco más elaborados en profesionalización de fútbol, una serie de jornadas donde se pueda aprender sobre nuevos temas, ponerse al día, ¿no? Que alguien que está en el Atleti obviamente tiene la capacidad de hacer un máster, pero alguien que está en el Aurrera de Ondarroa o en el Lagun Onak o en el Amaikabat de Deva no tiene acceso a ese conocimiento y nosotros le podamos ofrecer nuestra experiencia de la primera división a cargo de una universidad, de un entrenador de primera, de un médico de primera, hablar sobre figuras importantes, novedosas en el fútbol, como es el tema de los readaptadores en el campo para ayudar a las lesiones de los jugadores y demás. Y queremos intentar cerrar también algún tipo de máster de profesionalización en el mundo del deporte. Y nos gusta mucho el ejemplo que se hace en Wembley, en Inglaterra, a través de la Universidad de Buckinghamshire, donde aunan en un estadio, ¿no? Una especie de másters entre economía, dirección de empresas y gestión de un equipo de fútbol. Nos gustaría hablar un poco de eso, porque pensamos que si tu pasado, tu currículum es que llevas 75 años con superávit, quizás tenemos algo que enseñar al mundo desde el sitio más pequeño, ¿no? Y ahí es un poco el proyecto estratégico en el que trabaja la Fundación. Esperamos que en octubre empiece a dar sus frutos. Ahora mismo está todo el estadio patas arriba, derruido, con un esqueleto de hormigón enorme, y eso nos permitirá, por un lado, renovar ese estadio, pasar de esos 5.100 asientos que decíamos a aproximadamente 6.200. 6.000 es el mínimo para un estadio de segunda. Nunca llegaremos al mínimo para primera, que son 15.000, pero intentaremos aproximarnos, pero sobre todo buscando en ese camino el poder encontrar sitios y lugares para una actividad social, ¿no? Y qué cosa más interesante, más sugerente que la gente joven pueda aprender sobre fútbol, pero no en una universidad, en el centro de una ciudad, sino en un estadio de fútbol y que salgan y puedan hacer la práctica en el campo de fútbol donde luego juegan esas estrellas que ellos admiran, ¿no? Además de eso, bueno, pues como hablábamos de inclusión social, a nosotros nos parece que ese proyecto es una parte genial para la inclusión social. Una persona que estudia, que hace deporte o que juega en fútbol base es un problema menos en la calle, ¿no? Y una opción de futuro, pero queríamos hablar citando un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Yolanda lo adelantaba, hablaba de unas acciones que se hicieron, ¿no? En nuestro caso en concreto, el 28 de marzo jugamos el derbi contra el Athletic Club y desde la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales,
y no sé si me dijo algo más, nos propusieron usar unos cordones de colores que se usaban en Inglaterra con el hashtag La Liga Arcoiris. Ningún equipo grande de la Liga Española se quiso sumar, pero el Athletic entró con muchísimo cariño a hacer esa acción con nosotros, nuestros jugadores se pusieron esos lazos y salieron al campo. Bueno, eso derivó en que por primera vez en la historia el Eibar ha abierto un telediario en directo la semana pasada porque nos daban el premio. Nosotros nos preguntábamos qué tiene que hacer el Eibar para conseguir una portada o para conseguir abrir un telediario. Lo hemos intentado todo, hemos ganado partidos, los hemos perdido, hemos descendido a segunda, hemos vuelto a ascender a primera, todo en 3 semanas, y no salíamos. Bueno, hemos encontrado la clave. La inserción social, desde el mundo del fútbol, hablar de algo tan extraño y que chirría tanto a mucha gente como es la igualdad social, el defender otro modelo contemporáneo de sociedad, ¿no? Un fútbol alejado del machismo tradicional o de la homofobia tradicional, nos ha funcionado. Y ese es nuestro modelo, ¿no? Cuando hablamos del modelo Eibar, asociamos al título del libro que acabamos de publicar, ¿no? Ese otro fútbol es posible. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que sí, que no es que solo sea otro fútbol es posible, sino que además, comunicativamente, nos ha funcionado. Muchísimas gracias. Gracias, Jo, por vuestra experiencia. Y en tercer lugar, damos la palabra a Guruch, como representante de la Fundación de la Real Sociedad, uno de los exponentes en el fútbol de esa vertiente educativa y de esa promoción del deporte en el ámbito de la juventud. Bueno, Arratsaldeon, antes que nada, agradecer la invitación para estar aquí y decir que es un auténtico placer y un auténtico lujo estar compartiendo mesa con los colegas de Eibar y de Bilbao. Se pueden dar cuenta los que no son de aquí que somos pocos, pero damos mucha guerra. Y la verdad es que quizá una de las cosas que a mí, como persona que normalmente vive fuera del fútbol, aunque es un apasionado del fútbol, más me ha llamado siempre la atención es, y me llena de orgullo además, es un poco la envidia que nos tienen en muchos sitios por lo bien que nos llevamos en los derbis, en todo que nunca hay incidentes, nunca hay nada de nada. Y creo que esto en gran parte se debe a los estilos y a las maneras de hacer las cosas, y las fundaciones no dejan de ser un reflejo de esa manera de ser, de esa filosofía que tenemos los 3 clubs, con pequeños matices, pero básicamente todos buscamos lo mismo, porque todos estamos hablando de que estamos formando a personas antes que a futbolistas, ¿no? Y yo quería centrarme dentro de Real Sociedad en 2 o 3 cositas que me parecen las más reseñables. Por un lado, y esto lo uno a la introducción, es que hay muchas maneras de entender el fútbol y el deporte. El fútbol se puede entender como un juego, como una pasión, como tiempo libre, ocio, espectáculo o negocio, ¿no? Llena portadas y veíamos que nosotros pues muy pocas veces vamos a estar en estas portadas porque no vamos a dar que hablar en cuanto a, no sé, en cuanto a fichajes mega estratosféricos ni cosas de este tipo. Pero es verdad que el fútbol se relaciona a menudo con jóvenes privilegiados. Es un deporte colectivo, pero al final el individuo es la estrella, se premian las individualidades. Y todas estas cosas pues le llevan a uno a reflexionar. Y por eso en Real Sociedad, en la Fundación, hace 3 o 4 años, dentro de los fines fundacionales pensamos que realmente nuestra seña de identidad tenía que ser fundamentalmente la educación y tener que ver con la educación. Por eso desde entonces nos hemos centrado mucho en la educación, porque el deporte es una magnífica herramienta para transmitir valores, para fomentar hábitos saludables, para la integración social, es una fuente de bienestar y debe de formar parte de la educación. Y en nuestros fines fundacionales está la formación integral de los jóvenes a través de esta educación y a través también de la inclusión y la integración, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos haciendo y lo que hemos hecho en estos años en el deporte escolar? Pues participar muy activamente en el deporte escolar. Son ya 3 años de participación. Estamos en ese programa de formación dirigido a monitores. Hemos formado ya aproximadamente a 700 monitores en 91 centros educativos de Guipúzcoa con los que tenemos un convenio de colaboración. Estos 700 monitores llegan cada uno de ellos a 2 equipos, entrenan 2 equipos, por lo tanto, de esta manera incidimos en 1.500 equipos de diferentes deportes colectivos, no solo de fútbol, es de cualquier deporte colectivo, porque
en Guipúzcoa, por lo menos hasta una cierta edad, yo creo que en todas partes es así, el deporte no puede, un chavalito de 6, 7 años no puede centrarse única y exclusivamente en el fútbol, sino que tiene que participar de todos los deportes y por eso, bueno, pues nosotros estamos ahí y lo que intentamos hacer es poner al servicio de estos monitores y de estos colectivos la metodología que utiliza Real Sociedad en la formación de los jugadores de fútbol posteriormente. Y es una manera también, evidentemente, de ejercer nuestra responsabilidad social de devolver eso que el sistema educativo de Guipúzcoa y que toda la sociedad guipuzcoana nos da, ¿no? Por otra parte, y este es el segundo punto, también participamos en una iniciativa con la Federación de Deporte Adaptado, que es el programa Multiactividad, en el que simplemente lo que se pretende es fomentar esa inclusión, esa integración con personas que sufran algún tipo de diversidad funcional o de discapacidad, ¿no? Y lo que se hace es que, bueno, pues los jugadores de nuestra cantera se mezclan con jugadores que tengan alguna limitación funcional, juegan partidos juntos. Y aquí hay una enseñanza, clarísimamente hay una enseñanza bidireccional, porque realmente cuando una persona que no es usuario de silla de ruedas tiene que ejercer un deporte, por ejemplo, una silla de ruedas, el discapacitado es él. Y se da cuenta que el que tiene problemas es él y no es la otra persona. Lo mismo que, no sé, el sábado pasado que se celebró la carrera de cascabeles con la Fundación 11 en San Sebastián, pues cuando te ponen un antifaz delante de los ojos realmente te das cuenta de lo difícil que es vivir así y de lo que realmente el discapacitado en ese momento eres tú, porque no tienes todos los trucos y toda la sensibilidad exacerbada que tienen estas personas, ¿no? Esto enseña mucho, y enseña mucho sobre todo a nuestros chavales. Les enseña un poco a relativizar mucho las cosas, a llevar mucho mejor cuando hay una lesión, cuando hay cualquier tipo de problema. Y esto fue una parte muy importante de la formación integral. El tercer punto, y obviamente Real Sociedad es un club de fútbol y lo que quiere es formar futbolistas y también quiere formar futbolistas profesionales, pero con una premisa importante. Zubieta, que es nuestra cantera, no puede ser una fábrica de frustración. Somos conscientes de que 1 de cada 3.000 va a llegar a ser un futbolista de élite, solo 1 de cada 3.000. Por lo tanto, lo que no podemos estar es generando frustración en 2.999 chavales para que uno salga adelante, ¿no? Por eso decimos que formamos futbolistas, pero sobre todo formamos personas. Y aquí pues, es muy importante decir que la formación integral incluye lo futbolístico, pero también todo lo que tiene que ver con los valores. Por ejemplo, tenemos puesto en marcha un programa de gestión de inteligencia emocional desde hace 6 años. Se habla mucho de la alimentación. Los jugadores del primer equipo están permanentemente bajando a interactuar, a estar con los chavales que están en ese momento en Zubieta. En fin, que es una relación de interacción muy, muy importante. Nuestro reto es combinar la exigencia de la formación, pero que los chavales disfruten de este proceso, lo vean como un premio. Y realmente es un premio, son privilegiados dentro de lo que es su pandilla de amigos. Ellos son los privilegiados que van a entrenar a las instalaciones de la Real Sociedad y están en equipos de la Real Sociedad. Y para esto es muy importante que se sientan protagonistas del proceso. Por eso, una de las cosas que se hace por norma, es que los infantiles, todos los infantiles, al final de la temporada han de haber jugado por lo menos un 50% del tiempo. Los cadetes también un 50%, los juveniles hasta un 35% como mínimo. Es la única manera de que se sientan protagonistas. Y de esta manera competimos y somos competitivos. Y hemos sido competitivos en la división de honor juveniles, hemos sido competitivos en la Youth League, hemos sido competitivos en muchos sitios. Y hay entrenadores de otros equipos que nos dicen, joder, no entiendo cómo cambiáis tanto de equipo. Pues cambiamos tanto de equipo por esto, precisamente, porque esto lo llevamos a rajatabla, ¿no? Los valores que intentamos inculcar son muchos, pero fundamentalmente 2, la superación personal y la cultura del esfuerzo. Para Real Sociedad el fracaso no es no llegar, el fracaso es no haberlo intentado. El fracaso es, teniendo las cualidades, no llegar. Eso es lo que se considera un fracaso y por eso reforzamos mucho la actitud. Para eso trabajamos con un triángulo virtuoso, que estamos muy cerca de la familia. En cuanto entra un chaval a Zubieta, hay una conversación con la familia en la que se le intenta explicar lo que se quiere conseguir con el chaval. Se está muy cerca del colegio y no solo mirando las notas o no notas, sino la actitud en el colegio, la disciplina, etcétera. Siempre el colegio está por encima
de Zubieta, siempre. Si hay un examen, si hay una salida en excursión con todo el colegio, siempre está por encima de Zubieta. Y también nos gustaría incidir más en los amigos, pero esto es realmente muy, muy complicado. Bueno, este era el final. Realmente había 2 diapositivas más, que esta debe ser la presentación antigua. Bueno, en la que, por hacer un breve comentario sobre un programa que estamos poniendo en marcha ahora también desde la Fundación, que es el programa de Ciencias de la Salud y Fútbol, que tiene 3 patas, una pata de fisiología, otra pata de cardiología y una pata de cerebro y fútbol, con 2 componentes muy importantes. Uno es el proceso de toma de decisiones en el fútbol, y el segundo para prevenir todo lo que tiene que ver con los traumatismos craneoencefálicos, tanto las secuelas agudas como las secuelas a más largo plazo. Estos 2 programas llevan 1 año en marcha, tenemos ya algunos resultados muy preliminares y esperamos seguir trabajando en ellos. Y esto era todo. Eskerrik asko. Y Esker Guruch. Con lo cual, una vez concluidas las exposiciones de los 3, abrimos el turno de palabra para aquellos que queráis hacer algún tipo de pregunta, puntualización. Sí, decía que muchas gracias a los 3 por la presentación, y mi pregunta era muy sencilla y muy breve. Si entendíais que ahora, con la situación tan, en fin, incómoda y desde luego limitada, ¿no?, a nivel económico, el hecho de saber jugar sin balón, que yo creo que es un poco lo que hacen las fundaciones también, ¿no?, es decir, justo entre partido y partido todo lo que vosotros estáis haciendo ahora brilla más, ahora se sigue más, ahora se pone más la lupa. ¿Es mejor momento ahora para las fundaciones? Bueno, yo voy a hablar de la nuestra y, bueno, supongo que aquí hay bastante gente de nuestro entorno y del vizcaíno. No se pone tanto la lupa. Nosotros la idea es hacer porque consideramos que debemos hacer. Entonces, nuestro trabajo es el día a día, el llegar a aquellos colectivos, en este caso, y siguiendo un poco la presentación que he hecho de las actividades que os he presentado, al margen de todo lo que es, diríamos, el proyecto deportivo de Lezama, que está al margen, pero nuestra idea es seguir haciendo y dando respuesta a colectivos que se acercan, que vemos que tienen necesidades y que desde la Fundación podemos dar respuesta. No sé si en este momento se pone más la lupa o es una parte, desgraciadamente, que a veces pasa de una forma demasiado invisible en el mundo que rodea al fútbol, porque probablemente muchos de los que estemos aquí, y me permito hablar del Athletic, que es en este entorno, en esta ciudad en la que estamos, mucha gente no sabe las actividades que realizamos. Muchas veces porque igual no las comunicamos bien, no voy a decir que la comunicación sea 100% exitosa, pero probablemente porque tampoco vende. Entonces, que si tenemos la lupa encima, no lo sé, tampoco sé si me preocupa. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar e intentar dar respuesta a los colectivos y o dar respuesta a las necesidades que nosotros entendemos que podemos ayudar desde nuestra posición como Fundación Athletic. Sí. Bueno, nuestro punto de vista es... Realmente pensamos que una crisis es una oportunidad, ¿no? O que es una manera de concebirlo, por supuesto, desde un ámbito privilegiado en un país europeo con un sistema de protección social y demás. Pero sí que pensamos que es una oportunidad y, de hecho, pensamos que la actividad fundacional es importante y precisamente ahora mucho más importante, no solo por esa parte de reversión en la sociedad de la que habla Yolanda, sino porque en otros términos más económicos o más de marketing, bueno, el efecto tractor de esa fundación respecto a la devolución a la sociedad se materializa en que en un ámbito de crisis económica tu potencia para poder arrastrar a los patrocinadores a hacer otro tipo de acciones, la mayoría de patrocinadores se resiente esa inversión que pueden hacer en patrocinio deportivo. Pero si tú les demuestras que tu equipo tiene una implicación social importante, estás en la calle y estás en esas cosas donde, bueno, pues el sistema público no llega, eso se convierte en que esos patrocinadores ven una oportunidad para destinar un importe que de otra manera no llegaría. Y al final es un poco un ciclo sin fin en el cual metemos también la creación de imagen de marca de los jugadores, ¿no? De cómo tú, acudiendo a actos sociales, te conviertes en
tu icono o tu personalidad de personaje deportivo gana puntos, ¿no? Y te conviertes en un activo que si antes cotizaba N, ahora es N+2. Yo creo que es interesante también ese papel del patrocinio y de la figura del jugador en el papel de una sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Igual añadir un poco que, por decirlo de alguna manera, el fútbol tiene una fuerza mediática tan enorme que sería imperdonable que no hiciéramos todas estas cosas que se hacen en las fundaciones. Yo creo que tenemos una oportunidad magnífica y que eso tiene retornos. Muchas veces son intangibles y otras veces, como decía John, son clarísimamente palpables, ¿no? Por lo tanto, vamos, es que tenemos que seguir. Y aparte de todo está también el que esto nos ayuda y nos da un feedback muy importante para aplicarlo luego en nuestra cantera con los chavales. O sea, no podemos vivir aislados y esto nos da una oportunidad de estar mucho más conectados todavía con la sociedad y muchas veces con la parte más desfavorecida de la sociedad, que es la que enseña mucho. Si me permitís, añadiendo o completando un poco lo que has dicho, Guruch, con los retornos, hace una semana tuvimos el patronato de la Fundación, al que yo también participo, y el comentario era jugadores, técnicos, gente de la Casa de Lezama que participa como voluntario dentro de las actividades de la Fundación. Todos ellos te dicen que probablemente el mejor día es el que participan con chicos y chicas con discapacidad, con personas en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, estamos haciendo mucho a la sociedad, pero también el trabajo que se hace en las personas del club también es muy importante y a mí me parece digno de resaltar. No sé si tiene que ser público o no, ahí tengo ya mis dudas, pero yo creo que eso también hace que estemos formando a personas y que bueno, los valores estén ahí. Bai, kaixo, lehenengo eta behin eskerrik asko. Una pregunta para, bueno, como el Atleti lo conozco un poquito, que vivo aquí cerca, para Gurucci y para John, ¿qué tipo de actividades y qué tipo de relación tenéis con los clubes convenidos vuestros? ¿Cuál es la relación? Si les dais formación, si hacéis seguimiento, captación, un poquito esa inquietud. Eskerrik asko. Sí, bueno, todo lo que has dicho básicamente, porque lo que intentamos hacer con todos los clubes convenidos de Guipúzcoa es implementar un poco la metodología Real Sociedad, de tal manera que todo el proceso de tecnificación, etcétera, esté enganchado directamente con lo que se hace en Zubieta, de tal manera que si alguien da el salto no se sienta extraño una vez que llegue a Zubieta. Por lo tanto, sí que tenemos una relación y una vinculación muy directas en este sentido, con una presencia bastante intensa y bastante intensiva y una relación, vamos, fluidísima con todos los clubes convenidos. Yo, por nuestro lado, sí que el panorama es un poco diferente, ¿no? El caso del Atleti y de la Real es, bueno, pues equipos históricos de primera división, cómo afrontan esa relación. Por nuestro lado, el reto no es tanto ese, sino es el cómo afrontamos un panorama de primera división por primera vez en 75 años, teniendo equipos convenidos, y por primera vez hemos recuperado el filial después de unos cuantos años, y la historia es cómo afrontamos ese panorama, mejorándolo, pero sin perder la cabeza en el camino, porque todos conocemos historias de fracaso de equipos que suben a primera división y el equipo se acaba, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la relación con clubes convenidos y ahora con el nuevo filial sí que tienen unas contraprestaciones económicas y unas ayudas y demás, pero sobre todo lo que a nosotros nos parece interesante es que esos clubes puedan ser embajadores de la marca Eibar, ¿no? Aquel sitio al que ellos vayan a jugar, que sigan demostrando pues que dentro de nuestro ideario sí que lo importante, en cierta manera, es el tema deportivo, pero igualmente importante es el formar personas, el formar en valores y el hecho de que una victoria deportiva, si detrás no hay unos mínimos de educación, de humanidad, de esfuerzo, trabajo y demás, para el Eibar no vale nada. Todo eso, bueno, pues adaptándonos poco a poco y esperando poder mejorarlo en esta siguiente temporada. Kaixo, Arratsaldeon. Yo quería pediros vuestra opinión. Yo trabajo en un cole con chicas y trabajamos aquí en Vizcaya, entonces ninguna de las nuestras va a terminar en el Atleti. Entonces, visto, bueno, más que nada porque no tenemos equipo ni nada, pero visto vuestra experiencia con los chiquillos y habiendo visto el vídeo de lo motivante que es verles a los jugadores de la primera plantilla
y viendo lo motivante que es jugar con niños que tienen problemas de discapacidad, problemas de integración, a la hora de organizar una actividad educativa, ¿por qué debería decantarme antes? O sea, ¿organizo algo para que ellas estén con niñas que tengan problemas o intento invitar al atleti para que vengan y se motiven? O sea, ¿cómo primaríais vosotros el que ellas piensen y estén más motivadas de cara al fútbol y de cara a eso, al deporte, a animarse, a tener esa conciencia social? ¿Qué veis que a unos chiquillos, igual es por la edad, igual sí que a las mayores, no sé, bueno, quería eso, vuestra opinión. Yo diría que es de impacto más fácil y más directo el que vayan los jugadores o las jugadoras del primer equipo. Eso es, en fin, se sienten deslumbrados. Pero probablemente lo que más les pueda enseñar es lo otro. Si luego se profundiza en lo que ha pasado, se intenta analizar lo que ha pasado y eso ya es labor más del monitor, etcétera, etcétera, probablemente se saquen muchas más lecciones de esa segunda acción que de la primera. Yo creo que es dependiendo del objetivo que te plantees, no como dice Guruch, pero por favor, evitar el pensar que las chicas no pueden llegar a un primer equipo de la Real o del Atleti. Las mujeres tenemos que estar presentes en el fútbol. El Atlético femenino cumplió el año pasado su 10º aniversario. Me siento encantada de poder decir que somos el equipo de primera división con más representantes femeninas en su junta directiva. Somos 6 mujeres. Y no echemos nosotras piedras a nuestro propio tejado, por favor. La realidad de las nuestras, ahora mismo no tenemos ninguna que vaya a terminar en el Atleti. Una realidad es que cada vez somos más las mujeres que nos gusta el fútbol y las mujeres que estamos también alrededor del fútbol. Entonces, bueno, pensemos en positivo. También nosotras tenemos que quitar ese prejuicio que a veces también nos viene a la cabeza, ¿no? Y por lo demás, en la reflexión estoy totalmente de acuerdo con Guruch y no olvidarnos de que tenemos también en todos los primeros equipos referentes femeninas, que también se nos olvida y en muchas ocasiones cuando pensamos en Atleti y la Real pensamos en los jugadores más mediáticos y también las chicas. Y además normalmente cuando estamos hablando del fútbol femenino, por no ser un fútbol profesional, podemos trabajar también otra serie de valores alrededor de lo que supone el fútbol femenino, ¿no? En cuanto a formación, en cuanto a compaginar un trabajo al margen del fútbol, etcétera, etcétera. O sea que creo que esa reflexión también se puede hacer por ahí. Bueno, me encantan las preguntas sobre el fútbol femenino, porque además, bueno, nuestro punto de vista, o mi punto de vista como persona que dirige la Fundación del Eibar, es un poco complicado por el feedback que hemos recibido a veces, ¿no? Me explico. Nosotros también tenemos un equipo femenino que ha ascendido a la segunda división, y bueno, un equipo bueno, y eso nos da una visión, ¿no? Por nuestro lado, hasta ahora estaba el equipo femenino, estaba allí, ¿no? Aunque hay 3, pues, las chicas, ¿no? Y hemos tomado la decisión de equiparar al equipo femenino y convertirlo en primer equipo femenino, primer equipo masculino, y después ya vendrá a las categorías inferiores donde hay chicos y chicas. Y un gesto tan tonto como cuando hemos hecho el acto de fin de temporada de fútbol base, de rotular antes era cadete de honor, territorial, no sé qué, y luego femenino. No, pues ahora cada cual es no sé qué masculino, no sé qué femenino. Un gesto tan tonto como ese ha demostrado una conexión entre equipos y una forma de verlo radicalmente opuesta, ¿no? Sí que sobre el tema de la mujer, yo alguna vez que hemos hablado, ¿no? Pues el Eibar ha sido el único equipo de primera división en tener una mujer médico, estáis que guía, a pie de campo. Y cuando hablamos con ella o hemos hecho actividades con ella, ella te cuenta que en el momento en que se encienden las luces y el árbitro pita, es la única chica que se queda en el campo. La única chica en el Bernabéu, la única chica en el UCamp, en Anoeta o en San Mamés. Y lo que tiene que escuchar, ¿no? Pero precisamente ella es la que hace de su capa un sayo y cada vez que hemos ido a hablar con chavales les cuenta que ella escucha auténticas barbaridades, pero le da la vuelta y piensa precisamente, oye, ¿qué puedo hacer yo cada vez que vaya luego a una clase para conseguir que esos chicos no acaben gritando en una grada lo que me han dicho, ¿no? Sobre el organizar actividades, yo te diría, como te decía, Guruch, por supuesto, la potencia de que vaya un equipo no te lo cambia nada. Pero yo creo que lo importante es que si planteas hacer esas actividades, que son fantásticas, enfócalas con una reflexión previa y una a posteriori. Es decir, ¿qué esperamos conseguir de esto entre todos? Hagamos la actividad y luego una sesión en la cual podamos hablar entre todos cómo nos hemos sentido, qué hemos aprendido, qué hemos sacado de esto, cómo podemos focalizar. O sea, que no sea solo un paseo por el campo, sino después hablar de qué hemos sentido, qué hemos aprendido y qué podemos volver a aplicar en el futuro. Yo creo que esa es la clave a la hora de hacer algo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces voy a aprovechar yo
Vamos a darme, me voy a autoproclamar con el derecho a la palabra. Hemos hablado de la fundación, hemos hablado de las posibilidades, hemos visto el vídeo de jugadores del primer equipo en una actividad de la fundación, pero ¿hasta qué punto los jugadores se implican, los jugadores de los primeros equipos, jugadores y jugadoras? Pero conocemos, ¿no? La chupinera en fiestas de Bilbao hace poco fue la jugadora del Athletic en representación del equipo femenino. Las jugadoras han ganado copas de la Reina, han ganado ligas y demás. Entonces, no me refiero a eso. Tanto jugadores como jugadoras de primera, ¿qué implicación tienen en las fundaciones? Si realmente es una decisión de la directiva de que ellos se impliquen o es una voluntad personal, porque traspasa eso. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de equipos, en este caso, que en comparación con la Liga no somos ni el Barça ni el Madrid, ni vivimos en La Moraleja, ni nada por el estilo. O sea, estamos hablando de jugadores que, si bien pueden ser figurones y deslumbrar, no son primeros espadas a nivel internacional. Bueno, yo creo que se implican. Y además en conversaciones que tienes luego con ellos te dicen, deberíais de sacarnos mucho más jugo del que nos sacáis para actividades de la Fundación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, o gran parte de estas actividades, muchas veces se hacen en fin de semana. Que les toca viajando, partido, concentrados, no sé qué, no sé cuál, y suele ser más problemático. Pero yo creo que ganas de hacer cosas, ganas de implicarse, todas. Y creo que, no me equivoco, si hablo en nombre de los tres. Creo que no me equivoco, porque conociendo un poco a los jugadores y todo esto, ellos son muy, muy, muy conscientes de que realmente son unos privilegiados y de que deben mucho a la sociedad y que tienen que participar en todas estas cosas. Yo en nuestro caso, para nosotros es fundamental su implicación y sí que es cierto que desde el club y desde el 2011, cuando entramos esta junta directiva, quisimos dar una vuelta a las actividades sociales y fundamentalmente a las sociales, ¿no? Ponerlas más en valor, y sí que hemos potenciado que haya un programa de voluntariado corporativo, pero no solamente de los jugadores, sino también de los técnicos y del personal que trabaja en el club, y en ellos se han, bueno, de forma voluntaria, como es la propia palabra, se han implicado. Pero también me gustaría resaltar, y creo que no estoy lejana a lo que ha dicho Gurucci, probablemente yo no opine lo mismo, muchos de los jugadores también hacen a nivel personal muchas actividades, participan con muchas ONGs, colaboran y probablemente tampoco están buscando un reconocimiento público en ese caso, pero aunque les hemos llamado muchas veces, es cierto que son millonarios prematuros y esas cosas, pero también son gente implicada. Por lo menos yo me atrevo a decir que la gente que tenemos aquí cerca es gente implicada y que no es muy ajena a la sociedad ni a la realidad de la gente que vive, probablemente porque no vivan en La Moraleja, sino porque el que vive al lado, bueno, nuestros entornos son mucho más cercanos, más familiares, y yo me atrevo a decir que es gente implicada y que también a nivel personal, no solamente a través del club, sino que a nivel personal también colaboran en muchas actividades. Yo, por añadir, en nuestro caso prácticamente ocurre lo mismo, ¿no? Los jugadores son tu materia prima, entre comillas, como fundación, y sabemos que cualquier acto que hagamos con ellos gana enteros. Y es así de sencillo, ¿no? En nuestro caso en Eibar es más sencillo y es más complicado. Sencillo, bueno, en mi caso yo vivo en un piso alquilado, debajo de un jugador, encima de otro y a la derecha de otro, ¿no? Entonces, eso, aunque nos puede hacer reírnos, y además es pensar que los precios del alquiler en Eibar son absolutamente razonables comparados con Bilbao y con Donosti. O sea, son pisos de gente normal y encima vive una moma y debajo hay una tienda, una mercería de toda la vida. Entonces, eso a ellos les da una dimensión que, aunque tienen un sueldo de primera división muy importante, están absolutamente atados a la tierra y son conscientes de que son personas normales. Y sobre todo en un caso como este, ¿no? Pues como decía Yolanda, que no viven en La Moraleja, que es que vives en el centro de Eibar, que es una ciudad trabajadora como si vives en Erandio o en la Sarthe Oria. Entonces, ellos son conscientes de eso. Sí que tenemos un poco a veces la lucha de intentar también hacer un poco de educación hacia ellos, de lo importante también es que muchas veces se impliquen y vayan a cosas en horarios complicados y demás, pues porque es lo que decíamos antes, en su propia construcción de figura
de jugador, esto les aporta mucho. Y ellos se dan cuenta que contra más cosas hacen y más cosas implican, luego ellos ganan a nivel de figura pública y se les asocia a otro tipo de valores que son un poco más ajenos al fútbol. Entonces, bueno, es un poco a veces también la batalla de eternos equilibrios en el fútbol. Como decía Guruch, cuando el equipo viaja es muy complicado, ¿no? Hay periodos de descanso, periodos festivos, pero al final de la temporada te das cuenta que toda tu lucha por intentar hacer cosas se ve recompensada y ellos son los primeros que son conscientes. ¿Nadie más? Vale, pues entonces no quiero despedir la sesión sin daros las gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí y daros las gracias también por la labor que hacéis las tres fundaciones para mejorar en lo que se pueda esta sociedad. Mila esker, benetan.